Bienvenidos a Sin Nudos, un espacio para desnudarnos libremente e inspirarte a ser quien quieras ser. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes o buenos días o buenas noches a todos los oyentes. Hola Arle, hola Frida, qué bueno volver a verlas, qué bueno volver a escucharlas también. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado esta semana? La verdad que yo estaba bien emocionada después del último capítulo. Hola, hola. Bueno, en mi caso también, súper emocionada, siento que ha salido espectacular, así que hemos puesto todo de nosotras y va a ser igual el día de hoy. Sí, yo la verdad aquí está haciendo un montón de calor, así que estoy sofocada de toda la tarde a ir corriendo y viniendo, pero todo bien, feliz también de por fin tener nuestro primer episodio al aire de la segunda temporada y emocionada también por este nuevo episodio sobre nuestra querida película Red. Sí, 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 sí. No sé si todos habrán visto o recordarán esta película porque ya tiene ciertos años, creo yo, pero es la película de Disney, ¿no? Donde una niña, sí, es una niña, ¿verdad? No sé cuál era su edad, pero le calculo 10 años o algo así, Sí, que tiene origen asiático, vive aquí en Canadá, de hecho, y pues creo que pasa por varias etapas esta película. Inicia como demostrando que su vida es perfecta, que ella es perfecta, etcétera, y en el camino te das cuenta que de perfecto no tiene nada, y creo que va de acorde a lo que muchas veces nos pasa en la vida, ¿no? Creo que ahí hay una sí. parte muy interesante en cuestión de cómo ella, o al menos es mi interpretación, cómo ella vive probando o probándose la independencia, ¿no? Tenía 9 años, si mal no recuerdo ya. Entonces, a tus 9 años, probándote la independencia, el perfeccionismo, Sí. pues con unos padres que probablemente también estaban en esa misma línea y ella recibía esa, esa crianza y desde ahí ella pues quería hacer todo perfecto, porque si no pasaba algo, ¿no? Sí, yo me quedo, o sea, justamente con esa parte que me capta de la película, tiene una intro preciosa, ¿no? En donde justamente dice eh, eh, que tanto aprendemos a honrarnos a nosotros y a nuestros padres sin olvidarnos casualmente de nosotros, ¿no? De, que ese respeto y ese amor infinito que sentimos por nuestros padres no nos hace olvidar a veces a nosotros mismos, ¿no? Entonces ella dice, iba caminando, iba subiendo el micro y hay esta escena donde ella agarra y dice, sí, yo tomo mis propias decisiones, solo que algunas también son las decisiones de mi mamá. Entonces, esa parte es muy graciosa porque es una incoherencia, pero es como nosotros también nos vivimos muchas veces nuestra vida, ¿no? Tratando de crear una realidad que queremos, pero que no estamos viviendo realmente, ¿no? Esta cosa de, sí, tomo mis decisiones, pero algunas decisiones son de ella, ¿no? Entonces es como, son mías, pero lo que pasa es que estoy de acuerdo con ella. Entonces a veces nosotros camuflamos, ya no solamente es cuando somos niños, sino también cuando somos grandes, ¿no? Solemos como camuflar esas verdades en cuestiones como, no, soy yo el que da el poder al otro, ¿no? O sea, pero yo también quiero, y en verdad terminamos siendo presos de eso, de ese lazo que nos une, ¿no? Es como un cordón umbilical que no ha sido cortado y que de alguna manera nos hace ser una extensión de nuestros padres. Y pasa eso, creo que incluso no solo con nuestros papás, sino que llega el punto en el que, no sé, tu jefe toma una decisión y tú te quieres convencer a ti misma que esa decisión fue mutua o que sí tiene razón, etcétera. Entonces, a veces, como tú bien dices, como que escondemos que creemos que tomamos la decisión, pero en realidad es que estamos siendo influenciados por otros y tiene relación con todo en nuestra vida, creo yo. Claro que la conexión con nuestros padres es mucho más fuerte, ¿no? Y tal vez de ahí nace. Sí, y ahí viene algo importante que es cuánto de nuestro entorno influencia nuestras propias decisiones, ¿no? Que pueden ser, como dice Arlene, camufladas o pueden ser realmente tomadas a conciencia
Sin embargo, ¿cuántos de nosotros logramos hacer ese punto y aparte, ¿no? De lo que es mi mamá, de lo que es mi papá y de lo que soy yo. Hay algo muy interesante que me llama la atención y justo se lo comentaba a Vanessa antes de empezar, que es cómo las constelaciones familiares nos traen un decreto bastante importante, que es yo soy yo, tú eres tú, ¿no? ¿Y qué tanto podemos nosotros utilizar eso para tomar nuestras decisiones? ¿No? Que claramente se va a ir dando con el tiempo porque va a ser un aprendizaje constante. Sin embargo, el pronunciar este decreto de yo soy yo y tú eres tú, muchas veces trae dolor, trae un quiebre Sí. importante, porque ¿cómo le puedes decir a tu mamá no, a tu papá no? Esta es mi vida, tú eres tú, yo soy yo y estas son mis decisiones. Darte la vuelta e ir a hacer tu propio camino. Y creo que es algo muy importante que trae esta película también. Sí, totalmente. Sí. Y recuerdo también la parte en que justamente ella se está mirando al espejo, ¿no? Ella se mira al espejo y empieza a hacer como lo que mamá hace con ella, mirándose al espejo. Dice, no, tú tienes que portarte así, ¿no? Porque la mamá para eso le hace todo un rochezazo, ¿no? La mamá le encuentra los dibujos del chico que le gustaba debajo de la cama Sí. y va y le hace el roche más grande de la vida, la lleva enfrente al chivolo y la saca de la oscuridad, de vela su secreto, por tratar de defender y cuidarla, ojo, ¿ah? O sea, nunca tratando, o sea, la mamá ni se daba cuenta fácil de lo que hacía, pero ella estaba sumergida en la vergüenza y en la rabia, pero es tanta la lealtad que quiere tenerle a su mamá y el respeto que se la come la rabia, ¿no? Y entonces la mamá le dice, ¿estás bien? Y él dice, "Ah, sí". Y llega a su cuarto sola y se mira al espejo y dice, nunca más vas a volver a hacer eso. Y se reprende y se regaña a sí misma para intentar ser la hija buena que todo el mundo espera, sobre todo su mamá, ¿no? Entonces, y luego ella entra en desesperación y se pone a llorar porque obviamente es una niña, ¿no? Y ella empieza a aprender que para ser la hijita buena necesitas reprimir sus emociones. Entonces ella empieza a usar el cepillador del cabello, tipo, para bajar la ansiedad y respirar un poco, porque se da cuenta que ella de alguna forma quiere contener esa rabia, que en verdad ella le quiere tirar un lapo a la mamá, pero obviamente siente que eso es imposible, que está mal, que sería pésimo, y entonces ni siquiera le hablan ni le dice nada, ¿no? Entonces yo creo que eso también marca cómo es que nosotros de alguna manera empezamos generando esos lazos que son necesarios, ¿no? O sea, porque claro, las constelaciones y cualquier otra herramienta que venga luego para cortar, ya cuando somos más adultos, ¿no? Pero cuando somos niños sí necesitamos de ese ejemplo, sí necesitamos transitar, ¿no? Lo digo para que quienes nos estén escuchando, pues de repente se sientan, ay, pucha, pero no, ¿cómo lo tengo que cortar? ¿Cómo haces que un niño, no sé, yo soy padre en este momento, cómo que mi niño no tenga ese lazo? No, es que sí lo necesita tener, porque es parte de la vida, y parte de la vida también es romperlo. Entonces, todo es necesario para llegar a ser quien necesitamos ser, ¿no? Sí, sí. Creo que el tema está en primero, si descubres romperlo, en qué momento lo rompes, cómo inicias este proceso, porque no es no mamá, sabes que voy a hacer lo que yo quiero, sino que, y es más, creo que llegar hasta ese punto de poder decirle a tu mamá o a tu papá, a tus padres en general, no, esta es mi vida y yo quiero tomar mis propias decisiones, es lo difícil. Y sí, pues creo que cada caso es diferente, creería yo. Hay pues papás que son más estrictos. Em, yo creo que mi mamá, por ejemplo, nunca fue muy estricta conmigo. Yo de por sí fui así, pero lo quería mencionar porque, por ejemplo, los que venimos de la cultura asiática, sí, por algún motivo tenemos esto de tenemos que hacer todo correcto, tenemos que honrar, como dice, tenemos que ser perfectos, etcétera. Entonces, ahí sí que el proceso para llegar hasta ese punto es mucho más lejano y tenemos que trabajar mucho más con nosotros mismos. Pero yo quiero resaltar que
nunca es tarde, primero, y segundo es que yo aplaudo quien sea que inicie su proceso, no importa la edad que tengas, pero creo que es de valientes, ¿no? También iniciar con todo esto, de autovalorarnos. Sí. Creo De que hecho, no sé si Frida, ¿sabes qué, Frida? Ahora que me acuerdo, me llama la atención como si tú en algún momento hayas visto esto en estos casos de tu experiencia, de la sociedad, o cómo esto impacta, ¿no? justo En iba a cómo nos comentar, desenvolvemos. justo iba a comentar algo que va relacionado con dos tipos de poblaciones en específico, ¿no? Ujú. Primero, las mujeres, ¿no? Respecto de las mujeres en general o mujeres víctimas de violencia, la sobreprotección se da a un nivel superior donde llega la mujer a sentir que no puede tomar decisiones sin la validación de alguien más. Mm. Sucede lo mismo en las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque los padres muchas veces confunden lo que es una discapacidad con una incapacidad. Y puede ser una discapacidad motora, puede ser que no tenga un buen movimiento o una buena estabilidad en las extremidades inferiores. Y existe un gran sesgo que es considerar que, como tiene esta condición, entonces no puede decidir. Pero la condición está en los miembros inferiores, no está acá, puede decidir. Entonces, parte de las cosas que se trabajan con este tipo de poblaciones es justamente esa ruptura del cordón umbilical y de esa sobreprotección. Y a las mujercitas se les lleva a mirar el síndrome de la niña buena, ¿no? ¿Qué pasa con las mujercitas con el síndrome de la niña buena? ¿No? Aquellas que quieren sí o sí la validación de papá y de mamá, haciendo todo perfecto, lo correcto, lo que dice mamá y lo que dice papá. Entonces, se trabaja en ambas esferas, con los padres y con la propia persona. ¿Por qué? Porque Mm. se entiende que el proceso debe ser un proceso evolutivo natural, ¿no? O sea, lo llevamos a esa población de esa manera. Sin embargo, si trasladamos esto a un niño, a una niña, el proceso debería ser ese, un proceso natural donde yo como mamá veo que mi hija o mi hijo se va haciendo cada vez más independiente. No le corto las alas, al contrario, lo voy soltando y lo voy o la voy empoderando para que tenga evidencia concreta de que puede hacerlo. Y en la medida en que los padres hagamos eso, los niños o las niñas van a sentir la autoafirmación, es decir, esa seguridad y confianza de que lo pueden hacer. Y basta con una evidencia para que puedan continuar el proceso con otro tipo de situaciones. Entonces, regresando a la población de discapacidad o de mujeres víctimas de violencia que mencioné, hacemos ese proceso, que las familias logren soltar y que las personas de estas poblaciones logren tener una evidencia concreta de que sí pueden. Y a partir de esa evidencia, anclarlos a que puedan obtener otras posteriores de manera paulatina, porque también existe el síndrome de la flecha, le llamamos, que es que, como ya tengo evidencia de una, entonces ya puedo todo y viene la rebeldía, ¿no? Entonces también es cuidar no irnos a diferentes polos opuestos, ¿no? A extremos. Sí, qué importante lo que mencionas, ¿no? Justo me acuerdo que, no sé si ustedes recuerdan esa parte de la película en donde ella, para dejar de transformarse en oso, recuerda a sus amigas, pero recuerda a sus amigas porque sus amigas la aman incondicionalmente. O sea, Mm. no la ven La como aceptan. pobrecita, no la ven como, ay, ¿no? La que le falla algo, la ven entera y la aceptan, como dice Vane, profundamente. Entonces, es más, le dicen, oso, no, oso, nosotras te amamos, ¿no? Y de alguna forma sintonizan con algo interno, ¿no? Que es justamente este amor propio que se empieza a construir cuando cortamos ese cordón, porque mientras que tengamos ese cordón hay cierta dependencia emocional. Entonces, no terminamos de hacernos cargo de nuestra propia vida, de nuestro propio ser.
y de alguna forma siempre estamos buscando que afuera ocurra algo que adentro creemos que no podemos generar, solos. Yo creo que esperamos que los demás cambien por algún motivo, pero no comenzamos por nosotros mismos. O sea, siempre pasa eso, ¿no? Como que vemos alrededor y es más fácil ver el error del otro que el propio error, que era lo que mencionábamos incluso en el último capítulo. Y en realidad, pues podemos comenzar por nosotros mismos, a lo mejor hasta podemos dar el ejemplo, dar esa iniciativa para conversar incluso, para iniciar esa conversación que tal vez pueda resultar incómoda. Sí, Y es un proceso que necesita ir acompañado de mucho amor, ¿no? Creo que también sucede en las personas que quieren hacer este proceso de corte. Me ha pasado escuchar testimonios como que tengo miedo porque ya no me van a querer, ¿no? Mientras que en realidad es un proceso que va acompañado de mucho amor, porque existe mucho amor de parte de los padres para soltar a los hijos y mucho amor de parte de los hijos para soltar a nuestros padres. Y este proceso se puede dar en o sea, en diferentes etapas de la vida, ¿no? Yo les cuento algo desde mi experiencia. Yo vine a Lima a los 15 años y considero que mi mamá y mi papá tuvieron un amor tan fuerte y puro hacia nosotros para confiar en lo que habían criado y dejarnos en Lima porque ellos viven en Huancayo. Y qué dolor experimenta un padre y una madre de dejar a un hijo, a una hija, a esa edad para vivir solos, solas. Entonces, sí, hubo un proceso de mucho amor y de dolor también para mis papás, como para mí, porque si bien es cierto, de repente ya tenía algunas herramientas, necesité a mis papás en muchas situaciones, ¿no? Sí. Y ahí aparecen otras figuras que también comienzan a darte estabilidad, como de repente son familiares cercanos, padrinos, madrinas, y ahí también bueno, descubrí el gran proceso de que los amigos también pueden ser familia, ¿no? Siempre que claro. sean lógicamente una buena influencia y un buen entorno. Claro, sí, o sea, pasa mucho eso. A mí también me ha pasado eso de que mis amigos se volvieron mi familia en toda una etapa que ha sido la universidad. Y sobre todo, también este sentir del que también habla en la película, ¿no? Que es como toda esta parte que a veces no queremos que las personas vean, ¿no? O sea, está el romper el vínculo de lo que estamos hablando, pero también está cuando nos vemos a nosotros mismos y queremos ocultar, porque ese es el panda roja, ¿no? O sea, el panda rojo es Sí. justamente esa parte como salvaje que sale con las emociones. Es más, muchos análisis dicen que es red porque hace alusión al periodo menstrual. Y cuando está la escena en que ella se transforma, la mamá piensa que le ha dado la regla y la persigue con la mimosa por todos lados, ¿no? Incluso va al colegio y la vergüenza y todo el tema, pero es también cómo creemos que es la emoción, ¿no? Cómo culturalmente, o sea, es alegoría y metáfora a cómo socialmente vemos las emociones, como a un oso que es incontrolable, como el drama, como o la intensidad, y cómo asociamos el ser mujer y lo femenino a toda esa explosión de intensidad, de emocionalidad, y cómo eso a veces lo queremos ocultar, ¿no? Y Sí, cómo es queremos cierto. como ocultar que nos sentimos tristes, que nos sentimos enojados, que nos sentimos avergonzados. Queremos como estar como robots todo el rato pensando que eso es madurez. Sí, y me acuerdo dentro de la película incluso hay una parte donde su papá encuentra una cinta grabada y está súper relacionado con lo que dices, porque él le muestra y le dice que todas sus facetas son lindas y que simplemente el secreto tal vez para ella es aceptar todas esas facetas. Y ella no está acostumbrada a eso, porque es lo que dices, que todo el tiempo es la niña perfecta, entonces no tiene emociones más que mostrarse muy feliz ante el resto y odia ver la ira o la tristeza, etcétera, cuando hay belleza en cada faceta, solo que hay que descubrirla, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo.
Y aquí también viene algo importante, ¿no? Que es, ¿qué es lo socialmente aceptado? Lo Claro. socialmente aceptado es aquella persona ecuánime, que si se siente molesto, sabe cómo, y que si se siente nervioso, sabe cómo controlar su emoción, más no gestionarla, porque gestionarla es transitarla, controlarla es anularla. Me la aguanto, ¿no? Y muchas personas, y lo escuchamos, por eso digo que es algo socialmente aceptado, pero escuchamos un contrólate, ¿no? Sí, Y no me he sabido controlar en esta situación. Entonces, todo es control. Entonces, si vamos sí, a mirar ahí lo socialmente aceptado, también es algo que podemos transformar, ¿no? Que la idea también es transformarla es transformar este tema en la sociedad para que más personas llevemos una nueva semilla, que es vamos a gestionar las emociones, vamos a sí. transitarlas. Hay que aprender a que si estoy triste, puedo ir con mi tristeza, si estoy molesta, puedo ir con mi molestia y puedo expresarla sin transgredir, lógicamente. Sin embargo, es válido sentir, es válido emocionar, ¿no? Sí, o sea, es increíble esa parte porque también tiene que ver con lo generacionalmente aceptado, o sea, que es lo que la película también nos trae, porque viene ella de un linaje en donde todas las mujeres tienen tótems en donde han guardado sus osos pandas por siglos. Entonces ella es la primera de su linaje que elige vivir con su oso, es decir, vivir con su oscuridad y vivir y hacer las cosas distintas. Entonces, a mí me generó un ahí como un clic porque generacionalmente yo vengo como de familia que piensa siempre, uy, no, no te expongas mucho porque la envidia, porque si hablas, entonces te van a envidiar, que si cuentas, entonces pucha, que no sé qué, como que no le busques, no le busques la cola al mal, ¿no? Porque el mal siempre está ahí y como que puede venir y apoderarse. Y siempre el mal en cuestiones de envidia, ¿no? O sea, es como la palabra envidia siempre ha estado por ahí, rondando, ¿no? Y de un tiempo a esta parte es como he roto eso, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Y se genera esto que dices, ¿no? De, oye, estoy rompiendo con esto y no es fácil. Es como cuando la niña en el episodio ve a su mamá caminando al costado y ve que la mamá estuvo triste y también buscaba ser perfeccionista, ¿no? Y también se sentía desolada porque se sentía no querida. Entonces es ver que tu misma herida la ha transitado tu mamá, tu abuela, no sé, o sea, todos hacia atrás y que tú de alguna forma estás dejando de ser parte de esa tribu. Y hay una sensación de quedarte solo y de, uy, ¿ahora qué me espera? Porque entonces ahora ¿a dónde pertenezco, no? Porque tenemos esta creencia de que o estamos o no estamos, pero no tenemos aprendido e integrado que podemos honrar sin dejar de honrarnos a nosotros mismos. Yo creo que también está el tema de que aquí viene la traición al clan, porque con esto que dice Sarleni puede suceder también el extremo opuesto, ¿no? Según la película, el linaje está ocultando al oso, es decir, ocultando las emociones, pero ¿qué pasaría si en otro linaje sucede lo contrario? Es decir, todos sacan al oso y están Ujú. violentando y están avasallando desde esas emociones no resueltas o esas emociones en extremo que también necesitan ser trabajadas. Ujú. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que más que el estar como a favor o en contra de la emoción, es como encontrar cuál es la creencia, ¿no? Que nuestro linaje ha venido de generación en generación transmitiéndonos, ¿no? Como creo que en la película es algo así como emocionar es malo, emocionar te trae problemas, ¿no? Por ejemplo, un linaje más violento podría ser como, eh, no sé, pues el que se esfuerza logra todo, o algo así como logra, pelea, pelea y vencerás, una cosa así, O hay la un dicho, venganza ¿no? también, ¿no? O sea, como ojo por ojo, diente por diente. O sea, a veces te dicen, Claro. si te pegan, tú pega de vuelta. Cosas así. Exacto. Y a veces ni siquiera nos lo dicen, a veces solamente lo vemos Sí. porque accionan. Entonces es como, por ejemplo, no sé, pues hay linajes en donde si madrugas, Dios te ayuda. Entonces muchos de nosotros, por ejemplo, en Perú venimos del esfuerzo, del sacrificio, como una ley de vida. Entonces nunca nos dicen tipo, no duermas,
pero tipo que nos ven dormidos y dicen, oye, ¿qué? Ya, estás flojeando, ya vas a tener tiempo para que descanses cuando estés muerto, ya, hacer, ¿no? Entonces es como, tienen estas cosas que de alguna u otra forma hacen que nosotros pues vivamos así, pues, ¿no? En como en la actividad y nos peleamos mucho con el descanso y tenemos ciertos prejuicios sobre la calma y, digamos, el hacer nada, que muchas veces justamente trae a la reflexión, a la meditación. Entonces, por eso se nos complica también tanto meditar muchas veces, ¿no? No podemos aquietar ni siquiera nuestra mente, porque todo el rato está, uy, no hice esto, uy, no hice el otro, uy, no hice, ¿no? Sí, sí, eso es súper difícil. Creo que recién estamos como intentando entendernos y intentar encontrar nuestro lugar, pero sí siento que mientras que la sociedad no cambie, no quiero usar la palabra cambiar, pero pues no evolucione un poco, también se nos va a hacer más difícil a nosotros. No es imposible, pero sí se nos hace más complicado. Y lo llevo, creo, por ejemplo, en lo corporativo se habla mucho sobre la inteligencia emocional. Pero a mí me cuesta mucho, a mí me costó mucho en el trabajo esto de la inteligencia emocional porque en realidad ellos lo mencionan así y lo que te están diciendo es, no sé, si algo te molesta, trágatelo, pero no lo demuestres. Entonces, esas cosas sí que nos hace mucho más difícil a nosotros si estamos trabajando para poder mostrar, digamos, nuestro oso y hacerlo fluir, que por otro lado vas todos los días 8 horas a trabajar a un lugar donde te dicen, no, tienes que tragártelo. Sí que es complejo, ¿no? Sí que es bastante complicado intentar encontrar nuestro equilibrio en nuestro día a día. Sí, lo que pasa es que creo que olvidamos que como es adentro, es afuera. Mm, Entonces, queremos ir más bien de afuera a adentro, sí, porque hemos estado así habituados por años, por siglos. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de ir hacia adentro y encontrar nuestro equilibrio con nosotros mismos primero, luego todo lo de afuera se acomoda y de pronto la exigencia ya no es una exigencia, sino una sugerencia. De pronto estás más al servicio y ya entiendes que cuando te hacen un ajuste en algo es porque lo necesitan y quizás la forma en que te lo dicen no es la ideal y de todas maneras hay un fondo relevante al cual tú estás sirviendo. Entonces creo que también cambia la manera en que nos ponemos en el mundo, ¿no? Personalmente, con todo el trabajo interno que he estado haciendo, lo que me ha parecido es la palabra estar al servicio, pero no como esclava, sino al servicio de qué puedo mejorar, qué puedo aportar, qué es lo que me está tratando de decir entre todo lo que dice y cuál es la real mm, necesidad a la cual yo necesito satisfacer porque lo que tenemos los humanos es que todos a veces estamos muy cargados o nos tocan la herida y entonces de pronto descontrincamos y no decimos las cosas de la mejor manera. Simplemente lo hacemos o a la defensiva o exigiendo y todo es porque hay algo detrás que nos está movilizando, ¿no? Entonces, lo único que puedo o que puedo trabajar es lo que me pertenece a mí. ¿No? ujú. Entonces, es como la película, la niña no se encargó de convencer a todo el linaje de que retomen a su oso. La niña respeta que Claro. todo el linaje decidió volver a dejar al oso encerrado y ella eligió tomar a su oso, ¿no? Entonces, es eso, o sea, el honrar tiene que ver con respetar el proceso del otro y mi proceso. Entonces Sí. no es como yo quisiera que tú te muevas para yo moverme o yo me muevo para que tú te muevas, sino que cada uno, entender que cada persona va a un compás y es una nota musical sola, pues, ¿no? Sí, eso es bonito, o sea, es bonito hacerse cargo de uno mismo sin presionar ni esperar que el resto tenga que alinearse a ti para que tu vida se alinee, que a veces nos pasa mucho. Y es cierto que lo que tú decías, creo que desde uno mismo puede
como más o menos marcar qué es lo que tú esperas y qué es lo que quieres. A veces, como bien dices, creemos que, no sé, en el trabajo me gritan o me exigen mucho y pues como es trabajo me toca aceptarlo. Pero creo que muchas veces sí tenemos la oportunidad de decir no. No, esto no es así y explicar el por qué. Y muchas veces sí, tal vez no van a estar de acuerdo contigo, como otras veces dirán, bueno, ok, pero no me parece, pero ya. Y hasta cierto punto creo que no tiene que haber una solución, ¿no? Las cosas no se tienen que hacer tal cual como tú las dices o como otra persona las dice, sino que es más, y lo mencionamos en varios episodios, es más poner sobre la mesa tu opinión o tu perspectiva para poner una voz en el mundo, como muchas veces lo mencionamos, ¿no? Eso creo que es súper importante porque nos valoramos de alguna forma al expresar cuál es nuestro parecer. Sí. Y hay Bueno. algo importante también respecto de lo que es poner la voz en el mundo y la película, ¿no? ¿Qué tanta relación vemos entre lo que es que la niña está poniendo su voz en el mundo versus su linaje, versus, ojo, linaje femenino, pero ¿qué pasa con papá? ¿Cómo es papá dentro de la película? ¿Cómo ustedes lo vieron? Yo lo vi como el papá que le da un poco de libertad, como que le da el equilibrio Sí. a la niña para que pueda confiar en sí misma. Y de repente es ahí donde ella encuentra la luz para poder decirle a su clan, respeto lo de ustedes y yo tomo mi camino, porque finalmente es ahí donde ella se asienta en su propia libertad. ¿Y por qué menciono esto? Porque también eh, para todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo, una herramienta que puede servir es mirar el entorno que nos acompaña, ¿no? Miremos a mamá, miremos a papá, qué nos aporta cada uno, qué es lo que se repite de mi linaje. Es importante conocer las generaciones, conocer tu árbol, saber la historia de tu papá, de tu abuelo, de tu mamá, de tu abuela, es decir, abuelos paternos, maternos, bisabuelos, qué sé yo, porque desde ahí es donde vamos a poder reconocer qué cosa es lo que estamos repitiendo que no nos está permitiendo tomar esta distancia óptima para nosotros comenzar nuestro propio camino. Entonces, volvemos al inicio de que cómo yo identifico algo que quiero cambiar o cómo cambio algo si es que primero no lo he identificado. Entonces, creo que sería bueno que podamos ir dejando ahí esas herramientas, ¿no? Es algo por ejemplo, cuando trabajamos con las personas con discapacidad o con las mujeres, buscamos que ellas vean, ¿no? ¿En dónde sientes mayor sobreprotección? Es una de las preguntas que les lanzamos a ellos, porque una cosa es lo que ellos sienten y otra cosa es también la mirada de papá y de mamá, porque cuando vamos con ellos, muchas veces no se Sí, reconocen como los sobreprotectores, ¿no? claro, Y también pasa. ese tema de poder identificar los roles hace que nosotros mismos nos asentemos en, ok, el linaje que está predominando en mí viene de mamá, viene de papá, Sí. y desde ahí me hago una idea más clara. Sí, de hecho yo me identifico un montón con esa exploración, ¿no? Creo que a veces, por más que nos hacemos la pregunta, yo recuerdo en la adolescencia haber indagado, mamá, ¿y qué hacía? ¿Y qué hacía mi abuelo? ¿Y qué no sé qué? ¿No? Pero a veces son historias y lo interpretamos como eso, como historias, y creo que hay ciertas señales que nos ocurren en la vida, ¿no? Como esto que mencionas, que a veces nos ocurre cosas que no sabemos por qué se nos repiten una y otra vez, o nos sucede que no entendemos de dónde viene un sentimiento de nostalgia o un miedo que me invade o una emoción que de alguna manera está exacerbada en mí y que no entiendo de dónde viene. Por ejemplo, yo tenía una emoción muy de nostalgia que no era mía, era de mi linaje, de alguien de mi árbol,
pero tenía una nostalgia muy profunda. Entonces, cada vez que terminaba una relación o que algo me pasaba, yo me iba al hoyo y yo podía verme yéndome al hoyo y no podía detenerme a mí misma y no entendía qué me pasaba. Entonces tampoco es que dije, wow, no entiendo qué me pasa, estoy loca y entonces me voy a hacer constelaciones, ¿no? Porque yo he vivido con eso desde toda la vida. Es más, yo pensé que era parte de mi forma de ser, de mi personalidad. Yo decía, ay, es que seguramente yo soy así media romántica y vivo enamorada del amor y entonces eso es lo que me pasa, ¿no? Me diagnosticaba sola porque además era un ser súper racional, estaba siempre todo el tiempo pensando más que emocionando porque era mejor pensar que emocionar en ese momento. Entonces, digamos que buscaba explicaciones a lo que tenía en mi cabeza, ¿no? Ya con el tiempo ha sido que he descubierto como herramientas y libros también que me han guiado de decir, ah, ok, algo me está pasando y realmente no es mío, ¿no? Como el libro dice, este dolor no es mío, es porque realmente vibras y sabes y presientes que es superior a ti y como que te parece raro ya. ¿No? Entonces, y suele ser también muy de, creo, bueno, a mí en mi experiencia suele ser muy como estás en un estado muy profundo de tristeza y luego al día siguiente estás como si nada hubiera pasado, o sea, es como muy cambiante y muy de polaridad, ¿no? Como muy de, en verdad, estar en el hoyo y luego estar como si nada, es como, ¿qué pasó? O sea, como la resaca emocional, ¿no? Y es más, hay personas que ya he visto que en TikTok le llaman resaca emocional, o sea, ¿a cuántas personas les estará pasando que ya se volvió hasta una tendencia o un nombre, ¿no? O sea, ya tiene nombre y de Sí, alguna forma sí. creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Sí, yo creo que sí. A mí alguna vez también me dijeron que tenía un nombre, pero era un nombre súper raro, ¿ah? O sea, casi casi que un nombre teórico. Y es más, me dijeron que tenía que ver con algo astral, o sea, como tu carta natal en la que te dicen, mira, tú tienes tendencia a ser muy melancólico, pero otro día puedes amanecer súper feliz. Entonces, yo creo que hay muchas variables de por medio. Es Sí. imposible llegar a un resultado, por decirlo así, de por qué eres como eres, etcétera, porque al final en la vida venimos a experimentar muchas cosas. Igual me quedo con que hay que conocernos y hay que amarnos tal como somos, y ese es como el camino que tenemos que recorrer y disfrutar, ¿no? También. Sí, sí. Yo creo que uno de los aprendizajes que también resoné un montón con la película fue justamente esto de separar que honrar a mis padres no significa hacer lo que ellos esperan que yo haga, sino seguir haciendo lo que yo considero que es mejor y saludable para mí misma, pese a que quizás ellos pueden estar en desacuerdo y respetando el proceso, ¿no? Justamente ahí en esa parte y respetando es donde no se genera el debate, donde no hay fricción, donde hay aceptación, donde hay co-creación, donde hay asombro, ¿no? A veces, no sé, me ha pasado que mi mamá me dice, ay, pues no, es que yo soy así, imagínate, ¿cómo voy a cambiar? ¿No? Y ella a través de eso me hace ver a mí, claro, por eso estoy que me cago de miedo, pues porque yo estoy dejando todo lo que soy. Entonces me hace ver la coherencia de lo cotidiano a través del respeto, pero si yo estuviera en un gana-gana, en querer tener la razón, se convertiría pues en yo exponer mis razones, ella exponer sus razones, y estaríamos más concentradas en pelear y en quién tiene la razón que en sacar este aprendizaje, ¿no? Y este asombro. Sí, sí, es cierto. Creo que ese es el punto, ¿no? O el secreto. Es el de no tener que discutir con nadie el por qué tomas esta decisión o por qué eres como eres. Simplemente, pues sí, puedes exponerlo, pero no tienes por qué convencer a nadie que tenga que ser como tú. Y creo que ese es como el motivo de muchas peleas, el tema del hate en redes sociales, que si Todo. alguien piensa de una manera, entonces el otro dice, no, pero ¿por qué tú piensas? Ah, claro, es que eres blanquito, algo así. Entonces, Y por último, la hay raza. mu-
Exacto, hay mucho de eso, hay mucho prejuicio, hay mucho esto de quiero tener la razón y quiero que tú pienses igual que yo. Pero, ¿qué ganamos, no? No sé qué tanto se gana ahí, pero es un aprendizaje que cada uno tiene que tener igual. Claro, no hay ganancia, de igual modo es un aprendizaje que va de manera paulatina. Recordemos que en la película pues estamos viendo a una niña de 9 años haciendo un corte Cierto. y de igual modo pues creo que los cortes aparecen en diferentes etapas de nuestra vida, no es que hagamos un solo corte, también eso es importante, ¿no? Hacemos varios cortes, de hecho yo sigo haciendo cortes con mi mamá, sigo haciendo cortes con mi papá. Y esos cortes marcan si bien es cierto, marcan una línea en la que yo cada vez obtengo mayor seguridad en mis decisiones, mayor independencia, también marca una línea donde los padres comienzan a dejarse cuidar, ¿no? Porque Mm, también con el paso de los años, la figura se invierte. Nosotros nacemos y ellos nos cuidan. Ellos, luego nosotros los cuidamos a ellos. Y cuando no hay estos cortes, eso no se produce y es ahí también donde estamos viendo, pues, si bien es cierto, padres, padre, madres, madres, siempre van a querer cuidar a sus hijos, pero también podemos encontrar aquellos extremos donde, pues, los hijos todavía a una edad ya adulta o bastante adulta, siguen con un patrón repetitivo o Ujú. los padres ya, no sé, siendo adultos mayores, están todavía cuidando a su hijo ya adulto como si fuera un niño, ¿no? Entonces estos extremos también nos hacen identificar dónde es que podemos cortar. Y los cortes pueden iniciarse como red a los 9 años y seguir de manera paulatina, porque igual como lo venimos hablando y creo que también lo hemos mencionado en el anterior episodio, son procesos de vida que nos vienen acompañando para dejarnos aprendizajes, nuevas experiencias, autoconocimiento, amor propio y amor y respeto a nuestro clan familiar, ¿no? Que finalmente es nuestra tribu. Sí. Sí, o sea, me queda claro después de toda esta conversación, de toda la película, porque la volví a ver varias veces y me encantó, es que nos deja claro que el camino, de hecho, para aprender, ¿no? Y para aprender sobre todo, no solo cualquier cosa, sino aprender a amarte, a valorarte, a reconocerte, no va a ser fácil, ¿no? No es algo de un paso a otro, como dice Frida, es algo que se construye, que todo el tiempo está como en going, ¿no? O sea, no es como ya. Di un escalón, porque nosotros estamos muy esquematizados a que logro algo, ya llegué a la meta, estoy, ¿no? Entonces este no, este es un continuo, entonces es un hacer, es un estilo de vida distinto, ¿no? Y obviamente muchas veces estos procesos, esto que vemos, esto que empezamos a habitar, genera conflicto y enfrentamientos con todos los que amamos, ¿no? Y creo que esto también es parte del proceso y es una parte de la que nadie habla porque la gente tiene este prejuicio de que cuando uno hace un trabajo interno va a ser más buenito, ¿no? Y ser buenito es según lo que ellos tienen en la cabeza que es ser buenito. Entonces, creen que exacto. vas a calzar mejor en el molde de su cabeza, ¿no? Que para eso haces desarrollo personal. ¿No? Todos tienen expectativas, ¿no? El jefe piensa que vas a ser un mejor trabajador, el papá piensa que va a ser un mejor hijo, el esposo piensa que va a ser, entonces ahora mucho mejor mujer, ¿no? O sea, como que ahora sí vas a ver que él tuvo razón siempre. No Entonces saben. cada persona olvida, creo que la persona que se mete a hacer un tema de desarrollo, aprende a valorarse, está aprendiendo a encontrar su propia voz y esa voz Mm. posiblemente sea única, es más, totalmente cierto que va a ser única y va a ser especial porque cada persona es distinta, entonces la expectativa desde ahí es incoherente, ¿no?
Entonces creo que esto es parte del proceso y es parte de crecer sanamente y obviamente aprender a amarnos y aceptarnos como somos completitos con nuestros osos. Completitos, eso mismo. Me gustó mucho este episodio. A mí también. Prepararlo, sobre todo, ver la película. Sí, Espectacular. De hecho, sí, esa imagen de la niña llevando a su mamá también es algo bastante poderoso, ¿no? Y que creo que, bueno, si no han visto la película, los invitamos a verla. En mi caso lo he visto creo que dos o tres veces y sí, he visto cosas diferentes, así que también eso es un tip, Sí. claro, ¿no? cierto. Siempre O vamos te recuerda cosas. así es. Sí, sí, es muy lindo, es muy lindo. Yo creo que por ahora damos por concluido este episodio porque me llevo varias ideas en la mente y no quiero que se me vayan. Entonces, lo voy a detener por ahí, este episodio, pero no podemos perdernos del próximo episodio. Creo que es un tema bastante controversial, como que otros también se pueden sentir muy identificados, porque el próximo nudo que desataremos será... ya. Mi ex me engañó y ahora ya no confío. Uh. Uh, Uy, uy, fuerte, uy. picante. Se pone picante el siguiente episodio, así que vamos con todo. Sí, vamos a Sí. ver cómo es que todas esas Shakiras han escondido ese corazón en esa caja fuerte después que se lo volaron. Vamos a ver cómo es qué creencias, ¿no? Qué cosas empezamos a construirnos para defendernos, qué mecanismos empezamos a crearnos para cuidarnos. Vamos a entrar sobre todo esas curiosidades. Sí, sí, me entusiasma saber muchas cosas por ahí, cómo podemos incluso atravesarlo, qué nuevas cosas pueden salir. Así que no se pierdan del siguiente episodio. Y pues no olviden tampoco seguirnos por Instagram, por TikTok, como siempre. Coméntenos si es que les gustó este episodio, si es que les entusiasma el siguiente episodio. Coméntenos más sobre sus experiencias y no olviden también suscribirse ahora a nuestro canal de YouTube. Seguimos presentes en Spotify, por si acaso. No nos dejen de escuchar por ahí, por favor. Así es. Ha sido muy bonito este capítulo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, gracias. Chao. Gracias. Chau, chau.